Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de la motivación en el aprendizaje. Para empezar, vamos a hablar de la motivación. La motivación viene del latín motivus, que es relativo al movimiento. Es aquello que mueve al ser humano. Es un mecanismo que incita a la persona a la acción, que puede ser de origen fisiológico o psicológico. El psicólogo Wohlfolk define la motivación como un continuum, es decir, como un estado temporal donde la persona pasa de un lado a otro dependiendo de las circunstancias. Otros autores hablan de la motivación como un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta. Independientemente de la corriente psicológica, el concepto de motivación apunta hacia factores personales internos, es decir, la necesidad, el interés, la curiosidad y el placer. Cuando hablamos de motivación, hay dos tipos de motivación. La intrínseca, que viene de factores internos, ¿no? Hacia la meta de un objetivo, y la motivación extrínseca, que son de factores medioambientales o externos. Y estos pueden estar condicionados por una recompensa o por el castigo. Bueno, en este punto vamos a hablar de las teorías de la motivación. La primera teoría de la motivación es la conductual. Los conductistas utilizan conceptos como recompensa e incentivos para explicar la motivación, como por ejemplo, Roberto fue recompensado con puntos adicionales cuando dibujó un excelente diagrama del apartado. Fuente de motivación, reforzamiento intrínseco, influencias importantes, reforzadores, recompensas, incentivos y castigos. Teórico destacado, Skinner. La teoría humanista. La postura humanista se le conoce también como la tercera fuerza de la psicología, porque surgió en la década de los 40 como reacción a las dos fuerzas dominantes en esa época, como son el conductismo y el psicoanálisis freudiano. Fuente de motivación, reforzamiento intrínseco, influencias importantes, necesidad de autoestima, autorrealización y autodeterminación. El teórico destacado, Maslow y Deci. Teoría cognoscitiva. La teoría cognoscitiva de la motivación aparecieron como reacción al punto de vista conductual. Los teóricos cognitivistas creen que la conducta está determinada por el pensamiento y no únicamente por el reforzamiento o el castigo recibidos. Fuente de motivación, reforzamiento intrínseco, influencias importantes, creencias, atribuciones del éxito y el fracaso y expectativas. Teóricos destacados, Weiner y Covington. La teoría del aprendizaje social. Toman en consideración tanto la atracción y resultados de la conducta como el interés cognitivista por el impacto de opiniones e interpretaciones del individuo. Fuente de motivación, reforzamiento intrínseco y extrínseco. Influencias importantes, valor de las metas, expectativas de alcanzar las metas. Teórico destacado, Bandura. Componentes de la motivación. El primer valor, el primer componente es el valor, es decir, la intención escondida tras la realización de una determinada tarea, sumada a la mayor o menor relevancia que el estudiante que la lleve a cabo le otorga. Como segundo componente tenemos la afectividad. Al alcanzar una meta, se generan reacciones emocionales positivas. Sin embargo, si no se consigue, se desencadenan sentimientos negativos, llegando en un futuro a no querer a volver a desarrollar ese tipo de tareas. Como tercer componente tenemos la expectativa. El éxito en el desarrollo de la tarea dependerá en gran medida de que si el estudiante cree en sus capacidades y competencias para llevarlas a cabo. Metas académicas. Se define como un conjunto de sentimientos, creencias, juicios que conduce
Las intenciones del alumno ante actividades académicas relacionadas con los tipos de motivación intrínseca y extrínseca, las cuales se dividen en 4 categorías. La siguiente, por favor. Primero, metas relacionadas directamente con el aprendizaje. En esta categoría existen 3 tipos de metas. La primera, las metas de competencia, donde se trata de incrementar la propia competencia y capacidad. La segunda, las metas intrínsecas, donde el interés está más en la propia tarea que en el incremento de la competencia. Y por último, las metas de control, donde el alumno experimenta cierta autonomía en su actuación. Metas relacionadas con la autovaloración dirigida al yo. En este caso tenemos 2 metas, y la primera, las metas de logro, donde el alumno desea alcanzar reconocimiento sobre otros alumnos. Y la segunda son las metas del miedo al fracaso, y en este caso el alumno evita tener experiencias negativas asociadas al fracaso. Las metas relacionadas con la valoración social, en este caso el alumno busca conseguir un grado óptimo de aceptación social y evitar el rechazo como resultado de su conducta académica. Y por último tenemos las metas en relación con la consecución de recompensas externas. En este tipo de metas el alumno busca obtener premios y reconocimientos y a la vez evitar algún tipo de castigo o pérdida de algo que ya haya alcanzado. Gracias. Y vamos a ver las atribuciones causales según Fritz-Heider y de Weiner. Las atribuciones causales según Fritz-Heider se pueden hacer para los comportamientos realizados por uno mismo o para los que se realizan otras personas. A su vez, estas atribuciones pueden tener un focus, un locus interno o externo, y pueden ser estables o inestables, y la controlabilidad puede ser interna o externa, y las diferentes combinaciones que surgen son las que nos van a indicar motivación o, en este caso, autoestima. Por ejemplo, si un joven gana en una competencia de matemáticas, se podría decir que fue porque entrenó, estudió mucho y se preparó con constancia. Esta atribución es interna o hace referencia a otra persona. Sin embargo, si se atribuye el hecho de que el joven haya ganado la competencia o que no hubo competencia o que los demás participantes no se encontraban preparados, entonces esta sería una atribución a nivel externo. Existen también diferencias en las atribuciones causales según Fritz-Heider. La misma persona puede hacer atribuciones causales diferentes para eventos similares. De la misma forma, distintas personas pueden hacer atribuciones causales diferentes ante un mismo evento. Siguiente, por favor. Teoría de la atribución causal según Weiner. Este modelo motivacional de Weiner explica que la conducta de logro mediante las atribuciones causales percibidas por las personas en resultados de logros anteriores y las consecuencias de estas atribuciones relacionadas con las dimensiones de la atribución causal, tanto cognitiva como expectativas, como afectiva, emocionales, dependientes de alguna atribución. Según este modelo, una secuencia motivacional se inicia cuando una persona obtiene un resultado que puede ser positivo, denominado éxito, o negativo, denominado fracaso, o como consecuencia experimenta sentimientos genéricos de felicidad en el éxito o frustración, tristeza en el fracaso. Es así que las consecuencias cognitivas de las atribuciones están relacionadas con las expectativas del éxito en acciones futuras similares, las que se ven influenciadas en orientaciones del alumno hacia diferentes tipos de metas. El tipo de atribución que los estudiantes realicen de sus resultados será un factor importante para la dedicación y el rendimiento posterior en tareas similares. Gracias. El autoconcepto. Según Kors, Dostos y Snyder, el autoconcepto académico es la percepción del alumno acerca de su propia capacidad para llevar a cabo determinadas actividades y tareas escolares, o sino como la visión que tiene cada persona de sí mismo como estudiante. Esta tiene 4 dimensiones, las cuales son asertividad, relaciones con otros, compromiso y el enfrentamiento ante situaciones escolares. Siguiente, por favor. Para la formación del autoconcepto académico, el alumno va a realizar varios procesos, los cuales son la comparación personal, la comparación social y la percepción que los padres, los profesores y los compañeros tienen. En la primera, en la comparación personal, este interpreta los resultados obtenidos de rendimientos previos en un curso determinado y los analiza de acuerdo a su propio esfuerzo realizado. En la comparación social,
considera la media del grupo en el que se encuentra, ya que tanto los profesores como los demás compañeros desempeñan una función importante en la formación y en la percepción de los padres, profesores y compañeros. Las expectativas y las percepciones positivas o negativas que estos muestran hacia las capacidades de sus hijos o compañeros se relacionan directamente con las conductas que favorecen al aprendizaje. Muchas gracias. Bien, con respecto a estrategias de aprendizaje, en el ámbito educativo es necesario prepararse constantemente. Por ello, tanto docentes como alumnos deben contar con estrategias que les permitan mejorar su estudio y formación. Las estrategias de aprendizaje son una secuencia de operaciones cognitivas y procedimentales para procesar información y aprenderla significativamente. Los procedimientos usados en una estrategia de aprendizaje también se les conoce como técnicas de aprendizaje. Las características de las estrategias de aprendizaje deben ser funcionales y significativas, deben tener una conexión entre la estrategia enseñada, deben incluir varias técnicas, operaciones o actividades específicas y persiguen un propósito determinado. La siguiente, por favor. Clasificación de las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Son tres. Una es centradas en el aprendizaje, centradas en el estudiante, centradas en el proceso y centradas en el conocimiento. Las que son centradas en el estudiante, los métodos de enseñanza incluyen el aprendizaje activo, en el cual los estudiantes deben resolver problemas, responder preguntas, formular sus propias preguntas, discutir, explicar, debatir o crear una lluvia de ideas durante la clase. En las que son centradas en el proceso, o las mediaciones didácticas, el proceso es uno de los determinantes del aprendizaje, ya que implica una secuencia de acciones que conducen a un propósito común. Y las mediaciones didácticas son un conjunto de estrategias que permiten guiar al alumno en la comprensión de los elementos del conocimiento y en la aplicación de estos a circunstancias concretas, como por ejemplo, para verificar el cumplimiento de una ley o para verificar una hipótesis. Las que son centradas en el conocimiento son intercambios orientados a facilitar el encuentro entre estudiantes con el propósito de promover la competencia específica. Además, permiten guiar al estudiante en la progresiva comprensión de elementos de conocimiento y en la aplicación de estos a circunstancias concretas que conducen a un propósito en común. Eso es todo. Gracias.